Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 16 de septiembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos leyendo la información porque sigue siendo todavía tema el señor Ernesto Zedillo y su reaparición que tuvo en el espacio de Ciro Gómez Leiva. Muchísimo se ha dado de qué hablar, los de la oposición lo tachan como héroe y sobre todo por unas palabritas que también dijo al final, refiriéndose al nuevo gobierno entrante de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tendría una última pregunta. ¿Algún elemento, no quiero usar la palabra esperanza, pero de aliento con el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia? Mire, gracias por darme esa oportunidad. Yo creo que la doctora Sheinbaum tendrá que tomar una decisión muy importante. Ella puede ser una opción, es ser el rostro sin ningún poder de un régimen de partido en una tiranía. O ella puede ser, y yo creo que ella tiene la capacidad y espero que tenga la visión para ser la presidenta de una república democrática, una república progresista, una república donde se construya y se respete el Estado de Derecho. Lo veremos. Gracias, Ernesto. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Pues decía que tiene la oportunidad de salirse de la tiranía, este impresentable. Rápidamente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues yo creo que con esto simplemente pues le respondió. Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal opina. Y qué bueno que opine, nadie. Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el poder judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción. Lo que planteamos es que el Poder Judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo, y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo separó el poder económico del poder político, ahora eso va a ocurrir en el judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del Poder Judicial. Pero fíjense ustedes nada más. Pues salió este abogado, el abogado Bracamontes, quien le tiró la dentadura al señor Ernesto Zedillo, Mario Bracamontes. Así le tira simplemente la dentadura a Ernesto Zedillo. Escuchen ustedes. Viene Ernesto Zedillo del mundo de los espectros y de las sombras. Resurge, resucita o se aparece para mostrarse tal como es. Un individuo falsario y farsante que juega la desmemoria del pueblo y se convierte en el campeón mundial del cine. Juega la desmemoria porque pretende que, como era antes, hay un pueblo despolitizado, un pueblo ajeno a los asuntos públicos. Un pueblo al que se le puede hacer lo que sea,
frente del cual se puede hacer magia, mostrarle una mano y hacer el truco con la otra. Así piensa Ernesto Zedillo, porque no cree que el pueblo ha evolucionado, porque no cree que en México ha operado una efectiva politización. Juega la desmemoria porque hoy ataca la reforma judicial que se ha aprobado recientemente a instancias del presidente de la República, y por aprobación mayoritaria de las cámaras y de los congresos estatales. Es esta reforma, según Ernesto Zedillo, conculcatoria de todo derecho y de todo orden, y pone en peligro a lo que él llama la República, a la división de poderes, a la estabilidad, a la propia Constitución. Y no se corta el señor, no se avergüenza, no se sonroja, ni siquiera ante las hemerotecas o ante toda la información consultable que nos dice que él al inicio de su sexenio destrozó la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la hizo pedazos, jubiló a todos sus ministros e hizo pasar, con la orden presidencial contestada, con el famoso sí señor, hizo pasar una reforma judicial que transformó todo. Y transformó todo no para que hubiera justicia, no para que hubiera división de poderes ni la república continuara, no por el bien de México, por cierto, ni mucho menos por el del pueblo que nunca les importó, ni a él ni a los suyos, sino para tener una corte a modo y un poder judicial que le aprobara todas sus tropelías, para poder continuar en la labor de zapa neoliberal que había iniciado Salinas de Gortari, o que había iniciado tímidamente Miguel de la Madrid y había continuado Salinas de Gortari. Porque aunque ellos estaban distanciados, ideológicamente y en obediencia eran lo mismo. Pensaban lo mismo y tenían los mismos manuales que habían estudiado en las universidades yanquis. Y recibían las instrucciones de los mismos lugares. Y tenían los mismos cómplices. Y tenían los mismos patrones. Y para servir a esos patrones, y para congraciar a esos cómplices, y para favorecer sus bolsillos y sus intereses, tenían que tener una judicatura a modo. Esto es, que no obstaculizara en lo mínimo lo que hacían. Privatizar, desregular y convertir, por cierto, deudas privadas en deudas públicas. Cargar al erario, como lo hizo él, todas las deudas de los bancos. Deudas producto de fraudes, para que México cargara con eso el crimen más grande, financiero y económico en la historia de nuestro país. Para que cargara con eso. Y cuando algún ciudadano mexicano o alguna organización valiente dijera que había que impugnar ante el Poder Judicial Federal tal tropelía, este Poder Judicial ya a modo dijera otra vez, como había dicho ya el Poder Legislativo, sí señor, lo que usted ordene, señor presidente. En ese mundo fantasioso en el que hoy dicen reinaba la división de poderes, los equilibrios, los pesos y contrapesos y todas las zarandajas a las que nos tienen acostumbrados. En ese entonces era la voluntad del... En ese entonces era la tiranía, era la dictadura, el autoritarismo. Hoy hay una reforma para que se haga justicia. Hoy se desmantela esa corte que ellos conformaron. Corte que estuvo hecha y poder judicial para servir a los intereses concretos de la oligarquía mexicana, de las grandes corporaciones y del señor presidente, que antes sí era autoritario y nadie le decía nada. No hay críticas, no hay nada. Ernesto Zedillo juega la desmemoria, pero el pueblo mexicano tiene memoria. Sabe perfectamente bien lo que hicieron. Lo tiene presente. Vive en él y no está dispuesto a que se repita. Es cínico el señor. Son cínicos todos ellos, pero juegan con sus cómplices, los hipócritas, los que hoy se rasgan las vestiduras jugando a víctimas, como los ministros de la corte, jueces y magistrados, que tienen a todos sus familiares, pecan de nepotismo y lo confiesan, o lo confiesan recientemente, cuando antes se dijeron impolutos y servidores de la justicia. El pueblo sabe diferenciar entre unos y otros. El pueblo de México está avisado, está advertido, está informado y está formado. Pero un presidente que quiere una reforma que ha conseguido ya, que opere, vendrá
porque entrará en vigor ya, para que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial sirvan a quien deben servir, al pueblo y a México, y no tengan otros amos, los amos que tenían aquellos, como el cínico, como el desmemoriado intencionalmente, como el miserable. Dicen, aquel que viene a decirnos, después de haber contribuido a la destrucción de México, cómo hay que gobernarnos. Que no vengan ya, que regrese a las sombras de donde vino y guarde silencio, el silencio respetuoso que le debe a todo pueblo, al que ellos agraviaron, pero que no está dispuesto a dejarse más, a agraviar, hundir, abusar. Por eso estamos con nuestro presidente, estamos con México. Directito en el mero hocico. Así que yo creo que mejor ya ni se aparezca Ernesto Zedillo, que demasiado daño le ha hecho a México. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.